$1.000.000. Ese es el valor de mercado que superan algunas de las cabinas dormitorio más extremas fabricadas en la actualidad. ¿Por qué un transportista decidiría invertir cientos de miles o incluso millones en un camión de estas dimensiones? A primera vista, la idea de habitar un vehículo pesado puede parecer una limitación de espacio, pero en realidad estas unidades se han transformado en residencias móviles que superan en prestaciones a apartamentos de lujo. La inversión se justifica por la necesidad de convertir jornadas de trabajo agotadoras en una experiencia de confort absoluto, eliminando las fronteras entre el transporte de carga y la arquitectura de alto nivel. La transformación comienza en el chasis. Los ingenieros extienden la estructura base para dar cabida a módulos habitacionales que rompen cualquier esquema convencional del transporte. Pero esto es solo el comienzo. El equipo hidráulico despliega paneles laterales automatizados que duplican el ancho interno del camión en cuestión de segundos, creando áreas de estancia que dejan de sentirse como una cabina para transformarse en salones espaciosos. Se ve cómo los acabados en madera de nogal y las encimeras de granito se integran con sistemas de domótica de última generación que gestionan cada parámetro del ambiente. ¿Para qué integrar tecnología de hoteles de 5 estrellas en un vehículo de 18 ruedas? La logística moderna exige descansos de alta calidad para garantizar la seguridad en trayectos transcontinentales. Una cabina estándar solo ofrece una litera estrecha, mientras que estas fortalezas rodantes disponen de dormitorios independientes con camas de tamaño king y sistemas de climatización independientes para cada zona. Todo se vuelve más complejo cuando se analizan los servicios internos. Estas máquinas no solo cuentan con cocinas completas equipadas con hornos de convección y refrigeradores de doble puerta, sino también con baños revestidos en cerámica que incluyen duchas de hidromasaje. Se puede notar cómo el diseño aprovecha cada centímetro cúbico para ocultar centros de entretenimiento con pantallas de 80 pulgadas y sistemas de sonido envolvente que se despliegan desde el techo. El proceso de ingeniería solo está cobrando fuerza en la parte técnica. El peso adicional de estas viviendas de lujo requiere suspensiones neumáticas reforzadas y motores con un par de torsión superior para mantener la eficiencia en el desplazamiento. Solo parece evidente que se trata de un camión al observar la quinta rueda en la parte posterior, pero por dentro, el aislamiento acústico es tan denso que el ruido del motor diésel desaparece por completo durante las paradas. Más adelante se complica con las unidades personalizadas que desafían la lógica visual. Existen ejemplares que incorporan segundas plantas y terrazas retráctiles, convirtiéndose en gigantes que redefinen por completo el concepto del trabajo en la carretera. La cámara se desliza por pasillos iluminados con luces LED indirectas, mostrando cómo la tecnología y el espacio se fusionan para crear una experiencia de vida de máximo nivel. El flujo de lujo y potencia se desplaza hacia la carretera, dejando atrás cualquier noción tradicional sobre la vida en el transporte pesado. El material y la ingeniería alcanzan aquí una preparación única para la forma definitiva del descanso móvil. $400.000 es el valor aproximado que alcanza esta unidad de ingeniería personalizada para el Shell Bootleggers Pooling Team. ¿Por qué un equipo de competición invertiría tal suma en un vehículo de transporte en lugar de destinarlo exclusivamente a los bólidos de arrastre? A primera vista, un camión convencional podría cumplir la tarea de trasladar el equipo, pero en la alta competición, la eficiencia logística y el descanso del personal determinan la victoria, transformando este vehículo en un cuartel general móvil indispensable. El Peterbilt se desplaza por las carreteras como una declaración de principios técnica y estética. Se puede notar cómo la pintura negra de alto brillo refleja el entorno mientras las gráficas personalizadas de la marca Shell identifican instantáneamente a la escuadra. Pero esto es solo el comienzo. La estructura se apoya sobre un sistema de suspensión neumática con nivelación electrónica de alta precisión, diseñada para absorber las irregularidades del terreno y mantener la estabilidad de la carga bajo cualquier condición climática. Bajo el capó de acero,
El movimiento comienza en un motor Cummins X15 de 6 cilindros en línea. Este propulsor de 15 litros de cilindrada genera una potencia cercana a los 600 caballos de fuerza, permitiendo un desplazamiento constante de grandes masas. El equipo funciona de forma sincronizada con una transmisión automatizada, configurada específicamente para gestionar casi 2100 libras-pie de torque en trayectos de larga distancia. Se ve cómo las columnas de escape verticales expulsan los gases de combustión con una postura agresiva que refuerza su identidad mecánica. El proceso solo está cobrando fuerza. 13 pies de longitud es la extensión exacta de la cabina dormitorio personalizada que define este proyecto. El interior ha sido reconfigurado para funcionar como un área de vida autónoma, eliminando por completo la dependencia de hoteles o remolques externos durante los campeonatos nacionales. Los ingenieros instalaron gabinetes de madera oscura y un sofá de cuero en forma de L que optimiza el espacio disponible. Más adelante se complica. La gestión térmica del habitáculo depende de un sistema de climatización independiente que mantiene la temperatura operativa sin necesidad de mantener el motor principal encendido. Sistemas de iluminación LED y acabados de primera calidad envuelven una cocina compacta equipada con fregadero, microondas y refrigerador. Se puede notar cómo el diseño prioriza la funcionalidad operativa, permitiendo que los conductores y mecánicos preparen los eventos en un entorno controlado. La tecnología de a bordo incluye una televisión integrada y conectividad completa para las reuniones de estrategia del equipo. Todo se vuelve más complejo cuando se considera que esta unidad debe operar como un salón de descanso en el epicentro ruidoso de las competiciones de arrastre. A primera vista, el cromo pulido de la carrocería sugiere un vehículo de exhibición, pero en realidad cada componente cumple una función técnica rigurosa. El camión actúa como la base de operaciones en el sitio, donde se centralizan las herramientas y el soporte logístico. Se ve cómo la cámara se desliza por su imponente chasis, revelando una presencia que, en la mayoría de los eventos, atrae más atención que los propios vehículos que compiten en la pista. Transición al siguiente nivel. El Peterbilt no solo transporta la tecnología de competición, sino que representa la identidad de la marca mediante una ingeniería de confort y potencia sin fisuras. La estructura del chasis soporta las demandas extremas del circuito de pooling con una resistencia estructural reforzada. Cada detalle, desde los tanques de combustible pulidos hasta la configuración de los ejes, ha sido optimizado para soportar el peso del equipo técnico y el equipaje personal del equipo de trabajo. El metal se asienta sobre neumáticos de alta resistencia que garantizan la tracción necesaria en las zonas de acceso a las canteras o estadios de competición. El procesamiento posterior de la logística del equipo depende directamente de la fiabilidad de este motor de 15 litros. Este Peterbilt redefine el concepto de logística en el transporte especializado de competición. La inversión en acabados de lujo y actualizaciones técnicas asegura que el personal llegue a cada destino en condiciones óptimas de rendimiento. La unidad abandona la zona de carga, moviéndose hacia la siguiente fase de su trayecto por la red de autopistas. El flujo de trabajo se cierra con la llegada del camión a su destino, donde se despliegan sus capacidades de centro de mando móvil. El material rodante está listo para cumplir su ciclo operativo con absoluta precisión. 156 pulgadas. Esa es la extensión exacta que alcanza el dormitorio ARRI integrado en el Kenworth doble U900L modelo 2024. ¿Por qué expandir la cabina de un camión hasta superar los 13 pies de longitud total solo en su sección de descanso? A primera vista, el espacio convencional de un transporte de carga parece suficiente para las pernoctas estándar. Sin embargo, para los conductores que operan en rutas de larga distancia de forma permanente, la cabina deja de ser un habitáculo de tránsito para transformarse en una unidad de vivienda autosuficiente y de escala completa. El diseño exterior conserva el perfil clásico de capó largo que caracteriza a la marca, con superficies saturadas de cromo que contrastan con la pintura de la carrocería. Pero esto es solo el comienzo.
Se puede notar cómo, al abrir la puerta, la transición del entorno industrial al doméstico es inmediata mediante el uso de acabados en madera noble auténtica. Los componentes internos están configurados bajo criterios de funcionalidad extrema y autonomía habitacional. El equipo incluye encimeras de granito sintético que rodean una cocina integral equipada con fregadero, refrigerador y microondas de dimensiones domésticas. Más adelante se complica la ingeniería de espacio, integrando un sofá convertible y una cama doble fija en un mismo módulo. La cabina también incorpora un baño privado que alberga una ducha de tamaño completo, permitiendo la higiene personal sin depender de infraestructuras externas. El proceso de climatización permite mantener el confort térmico tanto en veranos extremos como en inviernos rigurosos. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la arquitectura del chasis. 525 caballos de fuerza genera el motor Cummins X15 que impulsa esta estructura. Se trata de un bloque de 6 cilindros en línea con una cilindrada de 15 litros, capaz de entregar un par motor superior a las 2.000 libras-pie. Se ve cómo el bloque motor se acopla a una transmisión manual de 18 velocidades, diseñada para ofrecer un control absoluto sobre la tracción en diversas condiciones orográficas. El sistema de suspensión neumática de alto rendimiento sostiene el conjunto, compensando el incremento de masa que supone el dormitorio extendido. Esta configuración mecánica no está destinada a trayectos cortos o viajes de fin de semana, sino a la operatividad continua en autopistas infinitas. En esta etapa no termina la optimización, pues el aislamiento acústico juega un papel técnico determinante. Muchos operadores informan que el nivel de insonorización es tan elevado que resulta imposible percibir el sonido del motor en ralentí desde el interior del dormitorio. Parece simple lograr este silencio, pero en realidad requiere capas densas de materiales aislantes que filtran las vibraciones y el ruido de alta frecuencia del exterior. Transición al siguiente nivel. Entre $450,000 y $500,000 es el rango de precio para una unidad con este nivel de equipamiento y acabados. La inversión se justifica por la durabilidad y la reducción de la fatiga del conductor durante los despliegues logísticos de largo plazo. El vehículo redefine la vida en la carretera al priorizar la estabilidad estructural junto con la habitabilidad. La cámara se desliza a lo largo del chasis reforzado, donde se observa la integración limpia entre la cabina de conducción y el módulo ARI. El equipo de ingenieros ha logrado que una estructura de tal envergadura se desplace con la misma agilidad que un modelo convencional de menor tamaño. El acero y el aluminio se combinan para ofrecer una resistencia que soporta años de servicio ininterrumpido. La preparación del habitáculo garantiza que el conductor pueda prosperar en un entorno diseñado para la independencia total. Desde aquí, el enfoque de la ingeniería de transporte se desplaza hacia soluciones aún más avanzadas en términos de ergonomía y eficiencia. El material y la tecnología alcanzan un estándar de preparación que permite al vehículo abandonar la línea de montaje para enfrentar décadas de operación. 150 pulgadas es la medida exacta que define la extensión del dormitorio personalizado en este camión de expedición Volvo VNL. ¿Por qué Dave y Kelly Plum decidieron transformar un vehículo de carga pesada en una residencia itinerante completa? A primera vista, un camión convencional solo sirve para el transporte de mercancías a larga distancia, pero en realidad, esta unidad fue concebida para eliminar la dependencia de hoteles, restaurantes o paradas de descanso durante travesías transcontinentales. La colaboración con Bolt Custom Trucks, especialistas de alto prestigio en la personalización de cabinas en Estados Unidos, permitió integrar más de 12 pies de espacio habitable directamente detrás del asiento del conductor. Se puede notar cómo el equipo de ingeniería aprovechó cada centímetro para instalar una cocina integral que incluye estufa, horno de microondas y un refrigerador de tamaño completo. Pero esto es solo el comienzo. El interior alberga un fregadero de acero inoxidable
y gabinetes empotrados que maximizan el almacenamiento de suministros. Un baño privado equipado con una ducha real garantiza la autonomía sanitaria de los ocupantes en cualquier ubicación geográfica. Más adelante se complica el diseño técnico, ya que se integró un sistema de control de clima independiente para mantener la temperatura sin importar las condiciones externas. Se ve cómo la cabina también incorpora un sofá convertible y un sistema de entretenimiento total con televisión y sonido envolvente. Bajo el capó, la potencia es gestionada por un motor Volvo D13, un bloque de 6 cilindros en línea con 13 litros de desplazamiento. Esta unidad de fuerza genera aproximadamente 500 caballos de fuerza y más de 1.800 libras-pie de torque. El proceso solo está cobrando fuerza al considerar que esta configuración permite movilizar el peso adicional de la vivienda sin someter a los componentes mecánicos a un esfuerzo excesivo. La transmisión automática inteligente ha sido calibrada específicamente para ofrecer un confort de larga distancia, mientras que la suspensión neumática absorbe las irregularidades del pavimento. A primera vista, la pintura gris oscura y los detalles en cromo proyectan una imagen de robustez industrial, pero en el interior, el lujo es comparable al de una residencia de alta gama. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza el objetivo final de los propietarios: la autosuficiencia total. Los Plumes instalaron un sistema completo de gestión de energía y tanques de almacenamiento de agua para operar fuera de la red eléctrica tradicional. Esta ingeniería permite habitar el vehículo de forma permanente sin necesidad de recurrir a campamentos o infraestructuras externas de apoyo. Transición al siguiente nivel. El costo de esta unidad asciende a aproximadamente $360,000, una cifra que refleja la precisión técnica y el nivel de personalización aplicado. Se puede notar cómo el chasis soporta la estructura extendida, manteniendo la estabilidad mediante sensores electrónicos de trayectoria. El equipo gradualmente ajusta la presión de aire en los ejes para compensar la carga variable de los tanques de agua y combustible. Y esto no es el límite. La popularidad de este diseño específico ha establecido un nuevo estándar de referencia en la industria del transporte moderno, inspirando a otros operadores a adoptar configuraciones similares. Este Volvo personalizado funciona como una máquina de trabajo de alto rendimiento que no sacrifica la habitabilidad de una casa motorizada. Los materiales aislantes en las paredes de la cabina reducen el ruido del motor, aunque el sonido del bloque de 13 litros sigue presente como recordatorio de su capacidad de arrastre. El material y la ingeniería se combinan aquí para cerrar una fase de diseño que prioriza tanto la potencia como el bienestar del operador. El flujo de innovación se desplaza ahora hacia estructuras de transporte todavía más complejas. 510 caballos de fuerza. Esa es la potencia nominal que entrega el motor Peccar MX-13 situado bajo el capó del Kenworth T680. ¿Por qué este modelo se ha convertido en la herramienta predilecta para los conductores que pasan periodos de hasta 8 meses continuos fuera de casa? A primera vista, un camión es solo un vehículo de transporte de carga, pero la ingeniería detrás de esta unidad está diseñada para ser una vivienda autónoma y eficiente que elimina la necesidad de buscar alojamiento externo. El diseño interior prioriza la habitabilidad mediante una cabina dormitorio que aprovecha cada pulgada cuadrada sin generar una sensación de confinamiento. El proceso de configuración de la cabina solo está cobrando fuerza al analizar sus componentes internos. Se puede notar cómo la iluminación indirecta baña un interior claro y despejado, diseñado específicamente para reducir el estrés visual durante las horas de descanso. La estructura incluye un sofá-cama convertible y una superficie de trabajo que funciona como encimera, facilitando las tareas administrativas o la preparación de alimentos. El equipo integra además un horno de microondas empotrado y un refrigerador, junto con múltiples compartimentos de almacenamiento que organizan las pertenencias del operador de manera lógica. $185,000 es el precio base, pero una unidad totalmente equipada como esta
Alcanza valores entre los $280,000 y $320,000. Esta inversión se justifica en la integración de componentes mecánicos de alto rendimiento, como su motor de 13 litros en línea, que genera 1,850 libras-pie de torque. La transmisión se adapta a la necesidad del profesional, ofreciendo una caja de cambios automatizada de 12 velocidades o una opción manual convencional. Pero esto es solo el comienzo, ya que la eficiencia se extiende también a la parte externa del vehículo. La cámara se desliza a lo largo de la carrocería, revelando un diseño aerodinámico que minimiza la resistencia al viento en trayectos prolongados por carretera. Este perfil exterior no solo optimiza el consumo de combustible, sino que trabaja en conjunto con un sistema de aislamiento acústico reforzado. Los materiales aislantes bloquean el ruido del motor y el zumbido constante de los neumáticos sobre el asfalto, permitiendo un entorno silencioso para la recuperación física del conductor. Transición al siguiente nivel, el confort de marcha se apoya en una suspensión de aire que absorbe las irregularidades del terreno de forma constante. Parece simple considerar la comodidad como un lujo, pero en realidad es una necesidad crítica para los profesionales de larga distancia que priorizan su bienestar mental. Cada interruptor y cada superficie dentro del Kenworth T680 han sido ubicados para maximizar la autonomía durante meses de servicio ininterrumpido. El flujo de trabajo del operador se vuelve más sencillo gracias a la disposición inteligente de los controles y la amplitud del área de descanso. El metal y los polímeros del habitáculo se ensamblan con una precisión que garantiza durabilidad ante el uso intensivo diario. 240 noches consecutivas sin pisar un hotel confirman la practicidad operativa de esta configuración técnica. La integración de sistemas de soporte vital y trabajo en un espacio compacto permite que el camión funcione como un ecosistema independiente en cualquier ruta. El equipo de suspensión neumática reduce la fatiga acumulada tras jornadas de conducción de 10 horas o más, manteniendo la estabilidad de la carga y el vehículo. Más adelante se complica la ingeniería al combinar estos elementos de confort con una estética que mantiene la vigencia en el mercado moderno. Se ve cómo los sistemas automatizados gestionan el paso de las marchas para mantener el motor en su rango óptimo de eficiencia. Esta tecnología reduce el desgaste mecánico y permite que el conductor se concentre plenamente en la navegación y la seguridad vial. El chasis soporta la estructura del dormitorio con refuerzos específicos para evitar vibraciones estructurales molestas. El material alcanza así un estándar de calidad superior, listo para enfrentar las exigencias del transporte pesado internacional. El diseño del Kenworth T680 finaliza su recorrido en la integración de estilo clásico, con elementos de lujo contemporáneo que atraen la atención en cada parada técnica. La eficiencia aerodinámica y el lujo interior convergen para establecer un nuevo parámetro en la industria del transporte por carretera. El vehículo abandona el análisis técnico, pasando a una fase tranquila de operación logística constante. 565 caballos de fuerza se ocultan bajo el capó de este ejemplar del Peterbilt 389-777, porque este vehículo ha logrado trascender su función puramente operativa para convertirse en una referencia en las carreteras estadounidenses. A primera vista, un camión de transporte es una herramienta de trabajo pesada, pero el diseño específico del modelo 777 responde a una búsqueda de distinción visual y confort extremo que lo separa de cualquier flota comercial estándar. La respuesta reside en una transformación integral que abarca desde su mecánica hasta un habitáculo diseñado bajo estándares de alta gama. Se puede notar cómo la pintura roja vibrante de acabado pulido cubre la estructura, contrastando con los elementos de cromo que recubren gran parte de la superficie exterior. El equipo separa gradualmente la estética convencional de la personalizada mediante una postura de conducción dominante y firme. El nombre 777 se ha consolidado como una firma reconocible en toda la escena del transporte pesado en los Estados Unidos de América. Pero esto es solo el comienzo.
El interior de la cabina dormitorio se ha configurado con una lógica más cercana a un salón de lujo que a un puesto de mando industrial. Tapicería de cuero en tonos marrones y una iluminación de acento con diodos emisores de luz en color ámbar definen la atmósfera del habitáculo. El espacio incluye un sofá retráctil, un horno de microondas, una unidad de refrigeración y gabinetes superiores para el almacenamiento organizado de pertenencias. El sistema de control climático integral mantiene una temperatura constante, proporcionando un entorno cálido y sofisticado para el operador. Todo se vuelve más complejo al analizar los componentes mecánicos que impulsan esta masa de metal y tecnología. 15 litros de cilindrada tiene el motor Cummins X15, una unidad de 6 cilindros en línea que se encuentra instalada de forma longitudinal bajo el chasis. Este propulsor genera aproximadamente 2.100 libras-pie de torque, lo que garantiza la tracción necesaria para cualquier carga. Una transmisión manual de 18 velocidades gestiona esta potencia, entregando al conductor el control absoluto sobre el par motor y la aceleración del vehículo. Esta combinación mecánica refuerza la experiencia de conducción clásica asociada a la marca Peterbilt. Transición al siguiente nivel. Parece un proceso simple de ensamblaje, pero en realidad el costo de una construcción de este calibre oscila entre los $400,000 y los $450,000. Esta cifra contempla no solo el vehículo base, sino también la inversión en materiales de primera calidad, las actualizaciones del dormitorio y la mano de obra especializada en personalización. La unidad aparece con regularidad en exhibiciones especializadas y eventos del sector, donde se le considera uno de los camiones mejor mantenidos y más fácilmente identificables en circulación. En esta etapa no termina su influencia, ya que el impacto cultural del vehículo es notable. Se ve cómo las personas forman filas en los eventos de transporte para capturar imágenes del camión, otorgándole un estatus de celebridad dentro de la industria. Su presencia visual y el cuidado técnico de cada componente han convertido a este ejemplar en una pieza de exhibición rodante. El metal se posa en una estructura sólida que no fue diseñada exclusivamente para la productividad, sino para proyectar una imagen de poder y exclusividad. Más adelante se complica, pues existen unidades que buscan superar estos estándares de opulencia. Desde aquí la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento, donde otros vehículos intentan elevar aún más el concepto de lujo sobre ruedas. El acero y los componentes de este modelo han alcanzado un estándar de preparación que define el límite de la personalización clásica. El material abandona el enfoque convencional para adentrarse en niveles de detalle que asemejan la cabina a una residencia móvil de alta fidelidad. El procesamiento posterior de estas máquinas solo refuerza su posición en la jerarquía del transporte terrestre. El flujo del diseño y la ingeniería se desplaza ahora hacia estructuras que abandonan la apariencia de un camión tradicional. El trayecto de estas máquinas continúa hacia configuraciones donde la funcionalidad se fusiona por completo con la arquitectura de interiores de lujo. La fase actual concluye con la consolidación del Peterbilt 389 como un icono de la ingeniería aplicada al prestigio. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 156 pulgadas. Esa es la extensión exacta que alcanza el módulo de vivienda del Kenworth doble U900L personalizado por la firma ICT. ¿Para qué integrar casi 13 pies de espacio habitable en el chasis de un camión de carga? A primera vista, un dormitorio estándar cumpliría la función de descanso para el operador. Pero sin esta expansión radical del sleeper, el vehículo no podría transformarse en una residencia móvil completa, capaz de eliminar la dependencia de cualquier infraestructura externa durante los trayectos de larga distancia. La estructura exterior se presenta limpia y de dimensiones imponentes, manteniendo un equilibrio visual riguroso mediante el uso de acentos cromados. Se puede notar cómo estos elementos metálicos reflejan la luz ambiental con la nitidez de un espejo perfectamente pulido. El diseño no busca atraer la mirada de forma estridente, sino que impone su presencia a través de una estética sobria y equilibrada,
Pero esto es solo el comienzo. En el interior, el habitáculo despliega un área de estancia equipada con un sofá retráctil de alta densidad. La configuración incluye una cocina funcional que integra un horno de microondas, una unidad de refrigeración y un fregadero fabricado en acero inoxidable. Se ve cómo los gabinetes de almacenamiento aprovechan cada pulgada cúbica disponible debajo de las encimeras. Todo se vuelve más complejo al inspeccionar el sistema sanitario. El vehículo cuenta con un baño completo que alberga una cabina de ducha cerrada de diseño ergonómico. La gestión del entorno interno depende de un sistema de control de clima automatizado y una red de iluminación con tecnología de diodos emisores de luz. Los acabados emplean tonos de madera clara combinados con paletas de colores neutros para generar una percepción táctil y visual de alta gama. Más adelante, se complica. 565 caballos de fuerza genera el motor Cummins X15, situado bajo el capó alargado. Esta planta de potencia consiste en un bloque de 6 cilindros en línea con una capacidad de 15 litros de desplazamiento. La entrega de fuerza alcanza cerca de las 2.200 libras-pie de torque máximo. El equipo separa gradualmente la potencia mediante una transmisión manual tradicional de 18 velocidades. Este tipo de caja de cambios es la opción predilecta de los conductores experimentados que requieren precisión mecánica y una gestión directa sobre el par motor. Se puede notar la ausencia total de plásticos de baja calidad, ya que el camión está diseñado para eliminar la necesidad de recurrir a alojamientos externos. El proceso solo está cobrando fuerza. $550,000 es la cifra que puede superar una construcción de este nivel técnico, variando según la selección de materiales y el equipamiento específico. Parece un proceso simple de ensamblaje, pero en realidad cada componente se ajusta para garantizar que el hogar esté presente en cualquier punto de estacionamiento. La cámara se desliza a lo largo del chasis reforzado, que soporta el peso adicional del módulo de vivienda sin comprometer la dinámica de conducción. Los operadores que han experimentado este estándar de confort suelen confirmar la imposibilidad de retornar a configuraciones de cabina convencionales. La inversión se traduce en una autonomía operativa total, donde el conductor reside permanentemente en su herramienta de trabajo. Transición al siguiente nivel. El flujo de ingeniería continúa hacia modelos que incrementan aún más las especificaciones de lujo y capacidad técnica. La estructura del vehículo abandona el área de exhibición para integrarse en el flujo constante de las autopistas. El acero y el cromo se desplazan con una inercia constante, mientras los sistemas internos mantienen la estabilidad térmica del habitáculo. Así concluye esta fase del análisis sobre la ingeniería de transporte personalizado. 200 pulgadas es la longitud exacta que alcanza el compartimento dormitorio de este vehículo, una cifra que redefine las dimensiones estándar de la industria del transporte. ¿Por qué se ha diseñado una cabina con tales proporciones en un chasis de carretera? A primera vista, un camión convencional prioriza la carga útil, pero en esta unidad, la prioridad absoluta es el volumen habitable. Este espacio interior de más de 16 pies de largo permite integrar una distribución que iguala las comodidades de un apartamento de tipo estudio moderno, eliminando las restricciones de espacio habituales para el conductor. Pero esto es solo el comienzo. Se ve cómo la pintura amarilla brillante cubre cada sección de la carrocería, contrastando con los detalles de cromo que recorren toda la longitud del bastidor. Las ruedas de aluminio pulido a espejo reflejan el entorno mientras el equipo avanza por el asfalto. El chasis Peterbilt personalizado se ha transformado en un gigante de la carretera diseñado para maximizar tanto el confort como la presencia visual en cualquier punto de parada. La cámara se desliza hacia el interior, donde el lujo técnico se manifiesta en un salón equipado con un sofá retráctil y una mesa de comedor funcional. La cocina completa incluye un fregadero, microondas y un refrigerador de gran capacidad, elementos que funcionan de manera integrada bajo un sistema de armarios superiores para el almacenamiento organizado. Todo se vuelve más complejo al analizar el aislamiento termoacústico de las paredes.
Estas capas de material aislante garantizan un descanso silencioso, neutralizando las vibraciones y el sonido exterior incluso cuando el tren motriz permanece encendido. Se puede notar cómo el baño privado con ducha cerrada separa las zonas de higiene del dormitorio principal, que cuenta con una cama espaciosa situada en la sección posterior. 600 caballos de fuerza es la potencia estimada que genera el motor Cummins X15 alojado bajo el capó de Líneas Aerodinámicas. Este bloque de 15 litros y 6 cilindros en línea produce aproximadamente 2.200 libras-pie de torque, transmitiendo toda la energía a través de una transmisión manual de 18 velocidades. Esta configuración mecánica es la elección estándar por su durabilidad probada y el control total que ofrece sobre la tracción en condiciones de carga extrema. El proceso solo está cobrando fuerza. A primera vista, la inversión de $700,000 podría parecer elevada para un vehículo de transporte de mercancías. Sin embargo, este costo se justifica por la personalización de los acabados y la integración de sistemas de vida autónomos que transforman la máquina en un estilo de vida sobre ruedas. Por esta razón, el camión se ha convertido en una pieza recurrente en las exposiciones de transporte y eventos de exhibición en todos los Estados Unidos. Se ha documentado que su presencia genera obstrucciones en el flujo vehicular debido a la cantidad de personas que se detienen para observar sus detalles técnicos. El equipo se desplaza con una agilidad sorprendente para su tamaño, habiendo participado en rodajes de comerciales y producciones de televisión según diversos informes técnicos del sector. Se puede notar cómo cada componente, desde los remaches del chasis hasta los paneles del dormitorio, ha sido ensamblado para garantizar que la unidad no solo sea observada, sino recordada por su diseño industrial único. El valor final depende estrictamente de las características específicas y los materiales seleccionados durante su construcción. Desde aquí, la narrativa de la ingeniería pesada continúa hacia nuevas fronteras de diseño y funcionalidad operativa. El material de este gigante amarillo establece un estándar de exclusividad que prepara el terreno para la siguiente fase de innovación en el transporte de larga distancia. El flujo de potencia y diseño se marcha más allá por la cadena de la ingeniería automotriz. 525 caballos de fuerza impulsan al Volvo VNL, una máquina que redefine los límites de la ingeniería personalizada en el transporte por carretera. ¿Por qué este modelo específico ha logrado romper todas las reglas establecidas para los vehículos comerciales de larga distancia? A primera vista, parece un camión de carga convencional, pero en realidad es una vivienda completa integrada sobre un chasis reforzado que alberga un garaje propio en su estructura trasera. La cabina personalizada tiene una extensión de 220 pulgadas, lo que se traduce en más de 18 pies de espacio habitable en su interior. En esta etapa de diseño, la empresa ARRI Legacy Sleepers ha configurado un entorno que incluye un sofá retráctil y un área de comedor funcional. Se puede notar cómo el equipo de cocina está totalmente equipado con una placa de cocción, horno, microondas y un refrigerador de grandes dimensiones. Pero esto es solo el comienzo. El sistema hidráulico eleva la plataforma trasera con un movimiento suave y controlado para permitir el acceso al compartimento de carga. En el interior del garaje, diseñado específicamente para transportar una motocicleta Harley-Davidson de tamaño completo, se encuentran instalados sistemas de iluminación, tomas de corriente eléctrica y puntos de anclaje de alta seguridad. El proceso solo está cobrando fuerza. Los ingenieros han aplicado un aislamiento térmico integral en esta zona, permitiendo que el propietario utilice el espacio no solo para el transporte, sino también como oficina remota o área para huéspedes. 185,000 libras-pie de torque genera el motor Volvo D13 de 6 cilindros en línea. Esta unidad de potencia de 13 litros de cilindrada trabaja en conjunto con una transmisión automatizada, calibrada específicamente para maximizar la eficiencia en trayectos de larga distancia. Se ve cómo el metal de los rines pulidos brilla bajo la luz,
complementando la pintura plateada metálica y las líneas aerodinámicas que definen su exterior. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza el tiempo de fabricación, ya que estas unidades se ensamblan bajo pedido estricto y el proceso de producción se extiende por más de 12 meses. $1.000.000 es el costo que puede alcanzar esta configuración dependiendo de las especificaciones técnicas elegidas. El chasis soporta no solo el peso del motor, sino también un baño completo con inodoro de porcelana y una ducha cerrada independiente. Más adelante se complica, pues la estructura debe albergar una cama fija de estilo loft sin comprometer la estabilidad del vehículo en movimiento. La cámara se desliza a lo largo de los escapes verticales pulidos que refuerzan la presencia dominante del camión en la carretera. Solo parece evidente que se trata de un vehículo de lujo, pero en realidad, la ingeniería detrás de la rampa hidráulica trasera requiere una precisión milimétrica para soportar el peso de la motocicleta sin desequilibrar el eje posterior. El equipo de construcción integra cada componente para que la transición entre el área de descanso y el garaje sea imperceptible desde el exterior. Transición al siguiente nivel. El propietario gestiona un espacio donde la funcionalidad técnica y el confort se fusionan en una sola unidad móvil de alta gama. $800.000 representan el punto de partida para acceder a esta clase de ingeniería personalizada. Cada unidad es extremadamente rara y se fabrica siguiendo protocolos de calidad que aseguran la durabilidad de los acabados de madera y metal en el interior. El flujo de potencia del motor D13 asegura que, a pesar del peso adicional de la cabina extendida y el garaje, el vehículo mantenga un rendimiento óptimo en pendientes pronunciadas. El acero y los materiales compuestos forman una estructura rígida que protege tanto a los ocupantes como a la carga especializada. La transformación de un transporte de carga en una residencia con garaje integrado culmina con la entrega de un vehículo que supera los estándares convencionales de la industria. El material y la tecnología aplicados en este Volvo VN le garantizan que el estilo de vida del usuario se mantenga intacto independientemente de la ubicación geográfica. El proceso de ingeniería cierra esta fase, permitiendo que la máquina opere con total autonomía en las rutas más exigentes. El acero descansa tras las pruebas finales, listo para el servicio de largo alcance. 900.000. Ese es el número que define la serie doble U900L en su edición limitada del 100º aniversario. ¿Por qué una máquina de transporte alcanzaría la categoría de hito histórico en la industria del motor? A simple vista, podría parecer un vehículo de carga convencional de grandes dimensiones, pero en realidad, esta unidad fue lanzada para conmemorar un siglo exacto de excelencia en ingeniería, donde cada componente refleja el peso de un legado centenario. Pero esto es solo el comienzo. La producción de estas unidades se mantuvo bajo un régimen de estricta limitación técnica, donde cada chasis recibió una numeración individual grabada para certificar su exclusividad. Se puede notar cómo la carrocería ha sido recubierta con una pintura gris satinada conmemorativa, la cual contrasta con franjas azules de tono sutil que recorren los laterales de la cabina. El equipo de diseño integró emblemas dorados exclusivos del aniversario en puntos estratégicos de la estructura, consolidando una estética que los especialistas identifican de forma inmediata. Cromados de alta densidad recubren los parachoques frontales y los espejos, mientras que los escapes verticales se elevan disipando el calor hacia la atmósfera. Las llantas de aluminio pulido giran incesantemente, manteniendo el brillo metálico incluso tras largas jornadas de rodaje por carretera. Más adelante se complica, pues el interior del habitáculo busca un equilibrio técnico entre la herencia mecánica y los sistemas de confort modernos. El tablero de instrumentos conserva indicadores analógicos de estilo retro que permiten una lectura directa de las presiones y temperaturas del sistema. Los asientos han sido fabricados con cuero de calidad superior, situándose frente a un espacio de descanso que incluye una cama doble fija y armarios fabricados a medida.
Se ve cómo los ingenieros integraron electrodomésticos como microondas y refrigeradores, además de un sistema de control de clima independiente que funciona sin necesidad de mantener el motor principal encendido. El proceso de diseño solo está cobrando fuerza, ya que se buscó satisfacer las necesidades de los conductores de larga distancia sin alterar la configuración estructural tradicional del modelo original. 565 caballos de fuerza genera el motor Cummins X15 situado bajo el capó alargado. Esta planta motriz de 6 cilindros en línea y 15 litros de desplazamiento es capaz de producir más de 2.100 libras-pie de torque para el arrastre de cargas pesadas. El equipo mecánico acopló este bloque a una transmisión manual de 18 velocidades, cumpliendo con las especificaciones técnicas que los operadores de la vieja escuela exigen para un control total sobre el par motor. Todo se vuelve más complejo al analizar su valor de mercado. $600,000 es la cifra que puede alcanzar el precio de venta de esta unidad dependiendo de la configuración de opciones seleccionada por el comprador. A pesar de este coste elevado, la totalidad de las unidades fabricadas se agotaron en los registros de ventas con una velocidad inusual. Se puede notar una división en el uso de estas máquinas, donde algunos propietarios las destinan al trabajo logístico pesado y otros las conservan en ambientes controlados como piezas de colección. Transición al siguiente nivel. Esta edición limitada no representa únicamente un medio de transporte de mercancías, sino que constituye un fragmento tangible de la historia tecnológica del transporte estadounidense. Su presencia en los registros de ingeniería no se debe exclusivamente a las dimensiones de su cabina dormitorio o a los acabados de lujo interiores. La máquina se posiciona como el símbolo de 100 años de evolución mecánica ininterrumpida, proyectando una durabilidad que parece infinita. El vehículo abandona la línea de ensamblaje final, pasando a una fase de operación o conservación donde su valor técnico permanece inalterado. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 9 metros con 75 centímetros. Esa es la longitud total de la cabina dormitorio instalada sobre este Chassis Freightliner Cascadia. ¿Por qué se denomina simplemente dormitorio a una estructura que supera en dimensiones a la mayoría de las autocaravanas de clase A? A primera vista, la escala del vehículo desafía las clasificaciones convencionales del transporte de carga. La respuesta reside en una transformación integral que convierte el camión en una residencia móvil de 32 pies, ejecutada con una precisión técnica que supera los estándares de muchos apartamentos modernos en tierra firme. Los murales exteriores pintados a mano sobre los paneles de la carrocería definen la identidad visual del conjunto. Se puede notar que estas superficies no utilizan vinilos adhesivos ni envolturas sintéticas, sino que son obras de arte personalizadas aplicadas directamente sobre el metal. El equipo de pintura ha detallado una narrativa visual que se extiende por todo el lateral del bastidor. Pero esto es solo el comienzo. El interior del vehículo presenta una configuración optimizada para la habitabilidad permanente bajo condiciones de operatividad constante. 2 sofás de gran formato flanquean la zona de estancia principal. La cocina completa integra un refrigerador de dimensiones domésticas, placa de cocción, horno y un fregadero de acero inoxidable con grifería profesional. Más adelante se complica la ingeniería de servicios al incluir un baño privado con ducha de tamaño completo y un cuarto de lavandería equipado con lavadora y secadora. Se ve cómo la distribución culmina en la sección posterior con una suite principal que alberga una cama tamaño king. Cada pulgada cuadrada ha sido calculada para equilibrar la comodidad con la funcionalidad práctica en ruta. Un motor Detroit Diesel de 6 cilindros en línea proporciona la potencia necesaria para desplazar esta masa técnica. El bloque genera una fuerza de entre 500 y 600 caballos de potencia, gestionados por una transmisión automatizada inteligente. Este sistema está calibrado específicamente para el crucero de larga distancia, optimizando el régimen de revoluciones por minuto según la carga. El proceso solo está cobrando fuerza en su despliegue exterior. Los laterales cuentan con compartimentos de almacenamiento integrados,
iluminación personalizada y ruedas de aluminio pulido que reflejan la luz del entorno. $900,000 es el punto de partida financiero para un proyecto de esta envergadura. Dependiendo del nivel de autosuficiencia energética y los acabados de lujo incorporados, la cifra puede superar fácilmente el $1.000.000. La cámara se desliza a lo largo del toldo retráctil, que se despliega mecánicamente para ampliar el área de descanso exterior. El equipo de soporte técnico permite que una pareja resida a tiempo completo en el vehículo mientras cruza el territorio de los Estados Unidos. Todo se vuelve más complejo al considerar que el sistema posee todos los suministros necesarios para la autonomía total. La estructura permite una calidad de vida que supera los parámetros de las viviendas fijas tradicionales en términos de movilidad y equipamiento. Se puede notar la estabilidad del vehículo incluso con todo el equipamiento doméstico a bordo durante el tránsito por autopista. Los propietarios operan este complejo tecnológico como su hogar principal mientras cumplen con sus rutas logísticas. El flujo de trabajo y descanso se integra en un solo bastidor de acero y tecnología Detroit Diesel. El material y la ingeniería alcanzan aquí su máxima expresión de habitabilidad móvil. El vehículo abandona la zona de carga, pasando a una fase tranquila de desplazamiento por la red vial nacional. 4 metros. Esa es la altura promedio que alcanzan estas unidades de transporte de larga distancia, máquinas que superan con creces la definición convencional de un camión de carga. ¿Por qué estas estructuras rodantes integran sistemas tan complejos de habitabilidad en su interior? A primera vista, el espacio parece limitado por las dimensiones del chasis metálico. Sin embargo, la ingeniería de diseño logra transformar estas cabinas en residencias de lujo que fusionan potencia mecánica, ergonomía avanzada y una estética arquitectónica que iguala a departamentos urbanos completos. Se puede notar cómo la cabina de descanso se expande hacia atrás y hacia arriba, utilizando aleaciones ligeras y paneles compuestos para maximizar el volumen interno. Pero esto es solo el comienzo. El equipo de estos dormitorios móviles incluye sistemas de climatización independientes y unidades de generación eléctrica que operan de forma silenciosa. Se ve cómo los materiales de alta gama, como maderas tratadas y cueros reforzados, revisten cada superficie para resistir las vibraciones constantes del motor diésel de alto torque. Estos vehículos representan una autonomía técnica total sobre el asfalto. La libertad de desplazamiento y la independencia operativa constituyen un estilo de vida que requiere una infraestructura interna de soporte vital sumamente sofisticada. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la distribución de los componentes. Los sistemas de almacenamiento están integrados en las paredes de la cabina con cierres magnéticos de seguridad para evitar desplazamientos durante las maniobras de giro a alta velocidad. A primera vista, conducir una de estas máquinas parece un proceso puramente mecánico, pero en realidad implica gestionar un entorno de vida completo durante meses. El diseño del dormitorio se divide en zonas específicas de descanso, cocina y gestión logística. La cámara se desliza a lo largo del pasillo interno, revelando paneles de control táctiles que supervisan desde la presión de los neumáticos hasta el nivel de carga de las baterías auxiliares de litio. El proceso de habitar la carretera solo está cobrando fuerza mediante la integración de estas tecnologías. Las configuraciones de estos dormitorios de gran tamaño permiten que el operario mantenga ciclos de descanso óptimos sin abandonar la unidad. En esta etapa no termina la funcionalidad, ya que la estructura externa está diseñada para minimizar la resistencia aerodinámica, reduciendo el consumo de combustible a pesar del volumen masivo de la cabina. Las superficies pulidas de la carrocería reflejan el entorno mientras el vehículo se desplaza de forma constante. Más adelante se complica el desarrollo de estos modelos con la introducción de sistemas de comunicación satelital permanentes y áreas de trabajo digital integradas en el tablero. Transición al siguiente nivel. La ingeniería pesada se encuentra con el confort absoluto en un equilibrio físico preciso.
Cada centímetro cuadrado de la cabina está calculado para ofrecer una funcionalidad dual, sirviendo como puesto de mando durante la conducción y como refugio privado durante las paradas técnicas. Se puede observar cómo el equipo de iluminación LED de bajo consumo se distribuye de manera uniforme para reducir la fatiga visual del conductor. El metal de la estructura externa protege un ecosistema interno controlado, donde la temperatura se mantiene estable mediante aislantes térmicos de alta densidad. El procesamiento de estas máquinas continúa evolucionando hacia una integración cada vez mayor entre la máquina y el operario. La configuración final de estas unidades de descanso establece un nuevo estándar en la industria del transporte pesado. El acero y el aluminio de la estructura principal proporcionan la rigidez necesaria para soportar las fuerzas de torsión en terrenos irregulares. El material y la tecnología implementados aseguran que la vida en movimiento sea una extensión de la eficiencia industrial. El acero de la cabina se asienta sobre sistemas de suspensión neumática que absorben cualquier irregularidad del camino. El proceso actual de ingeniería en el transporte de lujo cierra esta fase, permitiendo que la máquina continúe su trayectoria por las rutas principales.